Hola, hola, ¿cómo están a todos? Dios les bendiga. Disculpen por la tardanza, teníamos un problema técnico con la computadora, pero ya, gracias a Dios, tenemos un hombre poderoso, experto aquí, que ya, gracias a Dios, solucionó todo. Así es que vamos a empezar. Quiero darle la bienvenida a todos. Gracias porque siempre están sintonizando este programa, que sé que es de mucha bendición para tu vida, así como lo es para nosotros también. Quiero decirles que habíamos parado, ¿verdad? El lunes pasado, pero aquí estamos otra vez con todo. Y esta noche Dios tiene una palabra poderosa para ti. Quédate allí porque esto apenas empieza. Vamos a hablar sobre Raquel, una mujer linda, una mujer bella, pero que no tenía sabiduría. Pero para eso yo quiero presentarte a una amiga, a una hermana en Cristo, de Ministerio Chequiná, y con nosotros nuestra hermana Damaris, para que nos saludes. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que ha tomado ese tiempo para poder conectarse, para poder estar al pendiente. Sabemos que la palabra de Dios pues es preciosa cuando uno toma el tiempo para meditarla, ¿verdad? Y pues es un honor, un privilegio poder estar esta tarde con ustedes. Sean bienvenidos pues y acompañarnos para meditar un poquito acerca de Raquel, que fue de Rebeca, que fue una mujer de Dios, como decía la pastora, falta de sabiduría, pero ver qué manera y qué consejos trae a cada uno a nuestra vida, principalmente. Amén. Así es que vamos a estudiar la vida de Raquel esta hermosa noche y quiero decirles que vamos a orar para esto. Quiero que nos acompañes a orar para que sea el Señor instruyéndonos y recordándonos lo que ya hemos estudiado. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este podcast en tus manos, Señor. Sabemos y conocemos, Señor, que solamente de ti viene, Señor, la sabiduría, viene el entendimiento y el conocimiento. Te pido que bendiga de una manera especial a los hermanos y hermanas que están conectados, Señor, y que esta noche el cuerpo de Cristo y tanto los hermanos y no creyentes que nos ven salgan bendecidos a través de este Facebook Live. En el nombre de Jesús, amén. Y la última cosa que voy a pedir antes de empezar es que por favor compartan, hermanos, déjenle la manita arriba o el corazoncito y comparta también para que esta transmisión sea de bendición a otros. Así es que queremos empezar en esta hermosa hora y quiero empezar hablando quién es Raquel. Y yo quiero que me digas, querida Damaris, ¿quién es Raquel? Raquel, dice la palabra de Dios que fue una mujer trabajadora. Dice que fue una mujer que, bueno, yo leía lo que era la historia que tuvo con Jacob y me llamó la atención que fue una mujer que, bueno, fue una historia de amor, una historia de romance, una historia que nos puede traer lecciones de paciencia, porque fue una mujer paciente. Porque si podemos y leemos la historia, ella se enamoró de Jacob. Y tener la paciencia de esperar el acuerdo, que el acuerdo se llegara para poder cumplirse, para poder llegar a ser la mujer pues, de él. Entonces, eso es cuestión de paciencia, la verdad. Sí, entonces vamos a empezar hablando quién es Raquel y cuál es su nombre, cuál es el significado de su nombre. Entonces, partiendo de esto, tú me podrías decir, ¿cuál es el significado del nombre de Raquel? El nombre de Raquel, dice la palabra que era oveja de Dios. Ese era el significado de Raquel, oveja de Dios. Qué bonito significado, sí. Tenía un significado bien bonito. Sí. Y entonces, quiero hablarles un poco sobre el encuentro que tuvieron Jacob y Raquel. Miren, la cosa estaba así. Jacob venía huyendo de su hermano que lo quería matar, ¿verdad? De Esaú. Y entonces Jacob venía huyendo en el desierto y de repente se encuentra en un lugar donde había un pozo, porque es que en ese tiempo tenían que utilizar pozos porque no había agua potable como ahora. Ellos tenían que cavar y cavaban tanto hasta que podían encontrar el agua y era un sustento poderoso para ellos, porque ustedes saben que el agua es uno de las cosas más vitales de la vida. Sí, así es. Entonces cuando él llega allí todo cansado y no se esperaba, realmente él no la había visto nunca, él no la conocía, no sabía quién era. Y cuando llega al pozo, en el capítulo 29 creo que es. 29, así es. Y llega al pozo,
y ve el montón de ovejas y ve gente con ganado y entonces y saluda a los hombres que estaban allí Sí, así es. y todavía no había visto a No. Raquel, pero cuando está ahí tomando agua y todo, cuando de repente a lo lejos ve una mujer pero bonita, hermosa, yo quiero Sí. que leamos ese pedacito. Sí, dice en el capítulo 29, dice de que si siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, dice, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaba ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y él les dijo, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él le dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Detengámonos ahí un momento y queremos explicarle qué significa la palabra abrevar. Abrevar. Entonces, dinos qué significa abrevar. La palabra abrevar tiene como significado dar de beber, saciar la sed, más que todo en el ganado. También abrevar era como para remojarles la melena, poderles como refrescar, dar de beber. Oh, qué Eso bonito. O significa. sea que cuando dice que les abrevó, él les estaba echando agua en Así su es. melena para que no estuvieran, Así digamos, es. con calor y todo eso. Así es, quitándoles la sed también. Y esas ovejas no eran de él. No, dice la palabra de Dios, más adelante dice que esas ovejas eran de Labán. Es decir, que este muchacho era un muchacho atento. Atento, así Ajá, es. y a ver, sígueme leyendo, a ver, ¿qué Sí, pasó? dice más adelante de que él le dijo, he aquí, es aún de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, arrebar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Oh, wow. Entonces, mira, algo impresionante que me encuentro en esta historia es que casi la mayoría de las historias de amor es como tú no sabes que te vas a encontrar a ese hombre que te va a gustar, y de repente es como no lo planeaste, no sabías que te lo ibas a encontrar Así es. y esos momentos especiales porque ella no se lo imaginaba tampoco. No. Porque tantas veces que había ido al pozo, porque ese era el lugar de ella, ese era el pozo donde ella siempre acostumbraba a ir a llevar sacar las agua. ovejas, ajá. Y imagínate tú, y no sé cómo fue, cómo te conociste con el hermano Giovanni, y ya te estoy recordando, hasta suspiras ahí, pero No, pues es especial, eso es sí. especial. Y la verdad es que me da curiosidad eso porque justamente eso hablaba yo con mi esposo, hablábamos, meditábamos, que nos vemos bien identificados con esta pareja, se podría decir, porque es algo que, bueno, vamos a ir viendo poco a poco, es un testimonio y yo me siento bien identificada y la verdad es que, como usted dice, fue una historia de amor, fue un encuentro, porque ni uno ni el otro sabía quién era cuál, Sí. porque si es cierto, Jacob iba a búsqueda de Labán, pero él no sabía de Raquel. Él no sabía que tenía No, esa hija. y mucho menos sabía que era la pastora de ovejas, mucho menos sabía que iba a llegar ahí. Y en el caso de Raquel, más adelante, dice de que vino Jacob, se le acercó, le dio un beso y lloró. No, espérame, pero ahí detengámonos un momento, porque mire, de verdad que si alguien viene y le da un beso en la primera cita, ni siquiera son citas, sino que lo acaba de Encuentro, conocer, un siento yo encuentro. que era como un abuso, pero la verdad es que vamos a explicar unas cosas, ¿verdad? Mire, cuando en ese tiempo se conocía a una mujer que se creía que podría ser la mujer que iba a ocupar un lugar especial en el corazón de un hombre, la besaba en señal de que estaba queriendo comprometerse con ella. Entonces ese era como un acto que se hacía como para comprometer el corazón del uno con el otro. Pero entonces cuando él la ve de lejos y dice, pero qué mujer más guapa, qué bonita, y cuando se da cuenta que es
otro detalle que tenemos que ver, Damari, es que ellos eran primos. Así es. Ellos Dice- eran primos. Pero ¿cómo es que esto pasaba? Recuérdense que ese tiempo todavía está en Génesis, en donde se necesitaba poblar la tierra y eso se daba en ese tiempo. Los hijos no nacían enfermos, como ahora si hay un incesto, si hay algún casamiento entre familia o alguna junta entre familia, los genes al juntarse y ser pues familia, es posible, casi siempre el 80, el 90% que un hijo nazca con alguna deficiencia de genes, ¿verdad? Ujú. Pero en ese tiempo lo que sucedía es que se estaba poblando la tierra, no estaba totalmente poblada y por eso es que no le pasaba nada a los hijos, porque tenía que reproducirse la tierra. Es por eso que vemos que ella era hija de su tío Labán, Labán, ¿verdad? así Y es. cuando él la ve, y otra cosa que quiero decirle, un orgullo para un hebreo, para un israelita, como usted le quiera llamar, era poder quedarse con la gente de su propia tierra. Era poder quedarse con gente de su propia patria, ¿verdad que sí? Así es, porque incluso hay una, más adelante dice de que, bueno, vino él, la besó, dice, alzó la voz y lloró. Entonces vino él y dijo, yo soy Jacob, hijo de bueno, le dio le hizo saber que era familia. Entonces vino Raquel y muy contenta, dice que ella salió a la casa de su padre a anunciarle que había visto a Jacob, a presentárselo a su padre. Entonces fue Labán y lo recibió con los brazos abiertos. Dice de que ellos se alegraron y lo sintieron sentir acogedor por el hecho de ser familia de ellos, pues. E incluso así como usted dice, más adelante dice que Labán, cuando ya Jacob pide la mano de Raquel, cuando ya Labán le dice, bueno, tú vas a estar acá, pero no vas a estar sin un pago. Dime cuál va a ser tu precio, cuál va a ser tu Y es que él rápido pensó. salario. Exacto. Entonces vino Jacob, ni lento ni perezoso, le dice, ok, le dice, entonces quiero a tu hija, quiero a Raquel como esposa, como mujer. ¿Y cómo sabemos que Raquel era una mujer hermosa? Yo quiero invitarlos a que vayan a Génesis capítulo 29, versículo 17, y dice de la siguiente manera. Ujú. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Así es. Es decir, que eso era una muchacha bonita. Al verla, usted podía decir, qué tallada. Y mire, hay algo especial cuando en las jovencitas, esa pureza y esa juventud, esa carita lisita, sin arruga, ¿verdad? Esa mujer llena de vida, es una belleza pura. Yo le voy a decir algo, aprovechando este momento, muchacha, cuídate para el Señor, porque Dios te ha dado esa hermosura que tienes, no para que sea dañada ni desperdiciada, sino para que sea honrada. Así Y es. tienes que tú también quererte a ti misma y decir, no, yo tengo que estar o casarme algún día con el hombre que Dios decida para mí, pero que un hombre que me ame, que ame a Así Dios es. primeramente y que me ame a mí. Sí. Porque algo muy especial para que las cosas marchen bien es que Dios sea el centro de los matrimonios, porque cuando Dios no es el centro, las cosas no van a marchar bien. No van a marchar Y bien. aunque ya matrimonios creyentes, siempre hay dificultades, pero si Dios está en el centro, siempre vas a encontrar la solución para salvaguardar tu matrimonio. Pero bueno, regresando otra vez, y resulta de que estaba el papá, ¿verdad? Y como quien dice, lo que quiere es esposa. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por él. Y entonces le dice, bueno, Entonces más adelante, ya cuando Jacob le hace saber, le dice, yo lo que quiero es a tu hija, le dice. Entonces en el 19 dice, y Labán le respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. O sea, ahí está confirmando lo que usted dijo, que es cierto, en el tiempo de antes era mejor que se quedara con parte de, como quien dice, para seguir la familia, pues se consideraba que era la mejor opción. Y esto fue lo que Labán aceptó.
Y pues, como usted decía, pues es muy importante también, y lo podemos sacar de acá, de esta historia, que muchas veces nosotros nos apresuramos. Dios tiene una persona para cada uno de nosotros. Pues si nosotros la ponemos en oración, si nosotros decimos, Señor, la persona que va a estar conmigo, yo quiero que tú me la des, pero también uno tiene que ser consciente que no va a ser al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Porque y eso pasó con Raquel, que ella vino, esperó en Dios y las cosas se dieron con Jacob. Sí, tuvieron sus obstáculos, sí tuvo que tener paciencia, pero con Dios es importante tener paciencia. Más adelante vamos a ver qué consecuencias le trajo a Raquel el no haber tenido paciencia, el querer actuar ella por sobre la voluntad de Dios. Amén. Y es que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad, nos va mal. Y siguiendo la historia, tú sabes que algo muy duro que pasó es porque la Biblia dice que él la amó, él la quiso mucho. Y entonces algo muy duro que nosotros vemos y allí es que ellos ya se querían. Ya, desde el primero fue como dice, ese es como que amor a primera vista. Amor a primera vista. Así y es como que tú vayas y estás enamorada ya de tu esposo Giovanni y dicen, bueno, en 7 años los vamos a casar, ¿verdad? Y pasen 7 años y en vez de que te den a ti, te den a tu hermana. Sí. Qué terrible, porque ella estaba esperando casarse con él. Así es. Y nosotros, bueno, hablando con mi esposo, me dice, imagínate esta escena, me dice. Me dice, imagínate esta escena, me dice, estás tú, te enamoras, o sea, imagínate, te hubieras enamorado de él, me dice, tu esperanza, tu deseo de estar con él, de formarlo como pareja con él y saber en algún momento que cumplen los 7 años y uno dice, bueno, ya va el primer año, faltan 2 años, ya van tercero, cuarto, quinto, y llegamos al 7º año y dice, bueno, ya este año se cumple esa promesa, ya este año yo voy a poder estar con esta persona. Y me imagino que Jacob le decía, calma Rebeca, calma Raquel, ya va a ser, poco a poco, ¿verdad? Y llega el día y no se cumple. Entonces, sentirse traicionada también por parte de su padre y de su hermana Lea, cuando el padre le entrega a su hermana y no a ella. Y algo que queremos, hermanos, también decirles es de que era una costumbre, era verdad que era una costumbre que en ese tiempo se daba la mayor en vez de la menor. Así a veces los músicos hacen un chiste y dicen, es que Labán no sabía de música porque le pidieron la menor y le dio la mayor. Le dio la mayor, cabal. Pero, o sea, el punto aquí es la traición. Porque traición. Sí, o sea, podemos estar en un lugar en donde así es la tradición que me den la mayor antes que la menor, pero el trato no fue ese. Así es, o sea, el trato aunque no fue. Él bien le dijo la verdad, le dijo, aquí se da primero la mayor en vez de la menor. Así es. Pero cuando hicieron el trato para trabajar esos 7 años, no le explicó eso. Exacto. Entonces, eso es bien duro, porque como cuando quieres hacer un trato con una persona que no tiene palabra, con una persona que es mafiosa, por decirlo así, con una persona que es mentirosa, es bien duro. Porque por eso es que ahora están los tratos con contrato, por decirlo así, ¿verdad? Y ahí van todas las cláusulas y ahí tienes que firmar, porque antes los tratos se hacían a pura palabra. Y el problema era tratar con alguien que no tenía palabra. Así es. Y imagínate que el trato había sido, después de 7 años te voy a entregar a Raquel. Pero llegaron los 7 años y a quien le entregó fue a Lea. Es decir, entonces no había cumplido él lo que había prometido. Exacto, faltó a esa palabra y no se dio cuenta también que no solamente ocasionó, esa decisión que tomó como padre de entregar a su hija mayor, ocasionó a futuro muchas cuestiones en la relación familiar de ellos. En la relación familiar entre hermanas también, porque Lea y Raquel tuvieron muchas discusiones a causa de esto, pues a causa de esta discusión. Fue algo que Lea también sentía en su corazón, el hecho de que Jacob amaba más a Raquel. Entonces, él como padre, pues siento yo que falló ahí a ponerlas en esa situación. Y a pesar de todo eso, que a quien quería Jacob era a Raquel, le tenía envidia. Quiero que me hable sobre eso. Sí, así es.
Bueno, envidia se podría decir que la tenía Raquel, ya que al ver que Lea había sido su primera esposa, al ver que Lea sí le daba hijos, entonces esto ocasionó en Raquel una cierta envidia hacia su esposa. Y de parte de Lea, bueno, también pues envidia, porque el amor de Jacob era Raquel. Me imagino ya adaptándolo y verlo como una relación familiar del día a día. Me imagino yo que que Jacob daba mayor quizás cariño a Raquel, o le hablaba más bonito que a Lea. Entonces eso también ocasionó entre ellas ciertas discusiones. Y mencióname un punto importante por qué Raquel le tenía envidia a Lea. Por el hecho de que ella era estéril. Dice la palabra de Dios que al inicio de la relación Raquel no podía tener hijos. Ella no podía darle hijos a Jacob, y eso era algo que ella lamentaba, y ella decía, incluso llegó al punto, por falta de sabiduría, de decirle, si tú no me das hijos, yo me muero. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Aquí dice, creo que es el 30, ¿verdad? Uno dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos si no me muero. Así es. Y ahí es donde nos cabe el tema que traemos ahora. Una mujer hermosa, pero no tenía sabiduría, porque una mujer puede ser bella, una mujer puede tener cualidades de belleza, pero si no tiene sabiduría en su boca para hablar, porque ¿cómo podía exigirle a su marido que le diera hijos? Y como su marido le responde y le dice, ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy el que puedo darte hijos? Y a eso pasa viceversa también. Imagínate cuántas mujeres sufren o cuántos hombres sufren por el hecho de no poder tener hijos. ¿Y cuál es la reacción de tu cónyuge? Porque imagínate que yo conozco gente en donde el hombre no puede darle hijos a la mujer y la mujer se lo saca en cara y le dice, no sirves para nada porque no me puedes dar hijos. Igual el hombre a la mujer, y toda la familia se le echa encima, le dice, ¿para qué estás con esa mujer? No te puede dar hijos. Pero no es algo que pudiéramos nosotros reclamar, porque Dios así lo decidió y no podemos estar, son cosas que no entendemos, no comprendemos. Y fíjese que en las cosas que no comprendemos y no entendemos hay bastante peligro de poder blasfemar contra Dios, de poder reclamarle a Dios cosas. Yo pienso que, yo le digo, Señor, si hay cosas que no comprendo, no entiendo, dame la paz y la sabiduría para no reclamarlas y esperar en el momento, en el tiempo que tú digas. Así es. Entonces ella, en vez de esperar que Dios hiciera algo por ella, bueno, ya después lo hizo, pero en el momento no lo estaba haciendo, sino que se comenzó a reclamarle a él y le tenía mucha envidia a Lea, porque Lea había parido hijos, y ustedes saben cómo Dios escuchó a Lea, y Lea, al ser menospreciada, Dios le brindó hijos, pero Raquel no podía tener, y en vez de decir, Señor, dame hijos, comenzó a reclamarle a su esposo, y sí, no es hasta más adelante que Raquel como que reacciona y dice, no es así que yo tengo que hacer las cosas, yo debo de clamar a mi Dios también. Sí, y eso es lo que yo quería compartir, y cuando usted me dijo, prácticamente yo me identifico bastante con esa historia, y también pues aconsejar, ¿verdad? Porque yo pasé esa situación. Cuando yo estaba recién casada con mi esposo, yo me doy cuenta que yo no podía tener hijos. Entonces yo le dije a él, falta de sabiduría, y ya casada, yo con falta de sabiduría le dije, pues Giovanni, le dije, yo creo que a ti te va a tocar buscar a otra persona, porque yo no te puedo dar hijos. Imagínense. Entonces yo digo, fue falta de sabiduría, y como mujeres muchas veces fallamos en ese aspecto y lanzamos, pues no nos damos cuenta que con nuestras actitudes, con nuestras bocas, con nuestras acciones, porque aquí dice que Jacob se enojó. Entonces nosotros provocamos en nuestros esposos enojo por falta de sabiduría. Entonces yo me recuerdo que yo le dije a Giovanni, pues te va a tocar buscar a otra mujer porque yo no puedo tener hijos, yo no te voy a dar hijos. Cuando ya más adelante, pues, y déjeme compartirle que esto que ya Dios había dicho que nos iba a dar un hijo, pero como uno a veces también falto de fe, falto de paciencia, uno quiere las cosas para allá, y no es cuando nosotros, sino cuando Dios dice.
Así es, entonces imagínate, tú lo viviste en experiencia propia de que es mejor esperar que lo que el Señor va a dar, ¿verdad? Así es. Y entonces, más adelante me llama la atención porque, bueno, otra cosa que hizo Lea y es algo que me llamó la atención es, Lea alquiló su marido por un antojito. Es como que yo no sé cuáles son las cosas que a mí más te gustan. A mí me gusta, digamos, los nuegados de repente. Y a ella le gustaban las mandragoras. Entonces, yo no sé si tienes un conocimiento de qué es la mandragora para que nos digas. Sí, yo dije, bueno, cuando yo leí esta parte, porque dice de que Raquel le dijo, dame de las mandrágoras de tu hijo, porque dice que el hijo mayor de Lea había ido al campo de la siega y había hallado estas mandrágoras. Entonces le dijo, compárteme de lo que tu hijo ha traído. Y le dijo Lea molesta, me has quitado a mi marido y todavía me estás pidiendo del fruto de mi hijo. Entonces vino Raquel y le dijo, bueno, le dice, entonces hagamos un cambio, le dijo, yo te doy una noche con Jacob y tú dame de esas mandrágoras. Como hablábamos la vez pasada con una hermana y decíamos, wow, el hombre andaba trabajando, imagínate un hombre trabajando ahí, en cualquier trabajo que hagan, de repente construcción, qué sé yo, y que venga y que ya lo tengan alquilado y el hombre bien cansado, ¿verdad? Y llegó ahí, bueno, que me imagino que no sé cuál fue la reacción de Jacob, pero, Sí. o sea, voy a la mente de esta muchacha, Sí. voy a que ella no, o sea, como que el hombre no era tan importante como la comida que ella deseaba. Pero sabe que yo lo investigaba y dije, bueno, ¿qué serán esas mandrágoras? Yo quería saber qué eran. Y dice, y dice de que esta es una raíz que se puede utilizar para la fertilidad, para poder dar hijos. Entonces, yo al principio yo dije, qué bárbara Raquel, cómo puede ser capaz de darle al esposo y dame ese fruto. Pero realmente ella lo hizo con la intención de poder darle un hijo. La desesperación, el deseo de darle a Jacob un hijo, por esta razón ella le dijo, dame de eso. Claro, iba a perder una noche con su esposo, pero la ganancia que ella quería era un hijo. Entonces, por eso es que ella le pidió a esa mandragora a Lea. Es decir, entonces que esas mandragoras tenían la capacidad de poder hacer fértil el vientre de una mujer. Sí, dicen que en el tiempo de antes se consideraban como fruto, como una raíz mágica, dice ahí. Decía, porque se utilizaba bastante para la esterilidad, incluso se creía que esta otorgaba ciertos poderes a las personas que la consumían. Pero ya trayéndola aquí a lo que es a la parte esta de la Biblia, me imagino que se creía en aquel entonces que ayudaba a la fertilidad. Entonces quizás por esa intención vino Raquel y la quería consumir. Y es que tantas creencias que hay, porque ahora, por ejemplo, tú sabes, muchas mujeres creen que el noni, no sé si conoces el noni. Sí. El noni puede dar la fertilidad, que no sé qué. Pero yo te voy a decir algo, querida audiencia, y como decía la hermana, era una creencia que ellas tenían de que esas mandragoras podían dar fertilidad. Pero yo te voy a decir algo, si Dios ha determinado que una mujer va a parir. Y si Dios ha determinado que una mujer no va a parir, porque dice la Biblia que Dios había cerrado los vientres de aquellas mujeres egipcias cuando aquel rey había tomado a Sara, la mujer de Abraham, para poder agarrarla como mujer. No la tuvo, pero estuvo a punto, pero Dios había cerrado el vientre de esas mujeres egipcias. Es decir, Dios tiene el poder para poder abrirlo o cerrar el vientre. Sí. Y yo se lo puedo confirmar por experiencia propia, pues, porque en mi caso, a mí me dijeron, te vas a tener que tener cierto tipo de medicamento y todo, pero cuando uno cree en el poder de Dios y uno pues tiene fe también y uno sabe lo que Dios ha prometido, pues uno se debe de agarrar fielmente de eso, y por más que uno tome medicamento, si no es la voluntad de Dios, no va a ser, como usted dice. Si es la voluntad de Dios, pues por voluntad de Dios yo tuve a mis hijos, pues, y ahí están, sin necesidad de andar tomando ninguna mandrágora. Ya me hiciste reír. Bueno, y entonces sí, más adelante, algo que sí, nosotros, bueno, aquí sale una cosa buena de ella. ¿Y a dónde la vamos a encontrar? Mira, la vamos a encontrar en Génesis capítulo 30, versículo 22, porque dice,
Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Ahora, quiero que nos detengamos allí, porque Dios no se va a acordar de alguien. Dios no se va a acordar de alguien si no está aclamando. Así es. Dios no va a oír a alguien que no está hablando. Es decir, ella estaba clamando, ella sí estaba clamando a Dios. Así Entonces, es. ella estaba clamando al Dios verdadero, porque dice, y se acordó Dios y oyó Dios a Raquel. Entonces sí había habido una oración, y es que cuando vio que las mandragoras no pudieron, Así es. cuando vio que las mandragoras no pudieron, comenzó a clamarle al Señor. Yo he visto mujeres llorando, gimiendo por tener un hijo, y Dios les concede ese deseo, Así es. porque para Dios no hay nada imposible. Si Así tú, es. mujer, de repente eres estéril, o tu hombre también, porque se da en el caso del hombre también, cree, confía que el Señor es un Dios de milagros, y Dios puede abrir ese vientre, Dios puede hacerte fértil en el caso del hombre. Y entonces, si Dios la oyó, es porque estaba clamando. A veces estamos haciendo muchas cosas, porque hay ahora tratamientos para la fertilidad. Algunas parejas los logran alcanzar porque son caros. Y aquí en Estados Unidos, si alguien no tiene un seguro médico, y son cosas que no las cubre el seguro. Entonces, si alguien no tiene un seguro, y si lo tiene, no las cubre, son carísimos. Pero hay gente que se hace esos tratamientos, algunos lo logran, otros no lo logran, pero déjame decirte que tienes a un Dios poderoso, y Así si es. reaccionas como Raquel y dices, yo tengo que clamarle al Dios de mi esposo, porque Dios puede hacer algo, y Dios la oyó, y en ese momento vemos al primer hijo que tiene, y queremos hablar sobre cómo ese primer hijo. Así es, ahí dice de que en el 22, en el 24 dice, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. O sea, de que ella declaró desde que ese primer hijo que tuvo, voy a tener otro hijo de una vez, ¿verdad? Así es, ella lo anhelaba y lo declaró, y Dios se lo dio, claro que sí. Imagínate, hermana, que el nombre que tuvo José significa soñador. Y me llama la atención porque José fue uno de los hombres más prominentes. Dios le concedió a Raquel tener uno de los hombres más destacados de aquellos tiempos. Era la de mano derecha de Faraón, o sea, Llegó a ser el primer hombre ministro. con poder. Sí, Wow, así es. eso es Entonces, increíble. Así es, y digo yo una cosa, en los momentos en que Raquel se sentía menospreciada por ser estéril, jamás se imaginó que iba a ser la madre de alguien que iba a salvar a una nación de la hambruna. Nunca se imaginó esa situación, pues, pero en el No. plan de Dios ya estaba que ella iba a ser la madre de José. Así es, y entonces yo me pongo a preguntar, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar en los errores que hemos cometido, en lo mal que de repente nos hemos portado, o Así es. las faltas de sabiduría que hemos tenido? Pero déjame decirte que cuando tú le clamas a Dios, Dios te abre las puertas, Dios tiene misericordia. Siempre puede haber tiempo para un challenge, para un cambio, para algo diferente, para que no te quedes con lo mismo de siempre. Y si de repente tú has estado haciendo malas cosas, este es el tiempo que Dios te dice, vamos a pararnos y vamos a hacer bien las cosas, porque Dios es un Dios de oportunidades. Me encanta porque Dios pudo haber dicho, le dejó el vientre cerrado porque esta muchacha es un poquito tremenda, pero Dios no lo hizo así, porque Dios no es como nosotros. Dios tiene misericordia de sus hijos. Y sabe que también es importante muchas veces tener paciencia, porque ella quiso actuar humanamente, y dicen un poquito atrás que ella, al ver que ella no daba hijos, vino ella y le dio a su criada, a su esposo, para que ésta le diera hijos. Entonces actuó de una manera desesperada, sin esperar la voluntad de Dios, sin darse cuenta que más adelante pues venía José, pues. Entonces al final el plan de Dios siempre se va a cumplir, de una u otra manera el plan de Dios siempre se va a llevar a cabo. Pero es importante el confiar, el creer en los planes, y también el tener paciencia, porque humanamente las cosas no van a salir bien, jamás. No, y es que no van a salir como nosotros queremos. Y de hecho ahora estábamos cantando una alabanza que se llama Espera el tiempo de Dios. Y esperar, miren, la espera desespera, como dicen. La Así espera es. desespera. Pero si nosotros esperamos en el Señor, confiando en Él, y de repente nosotros comenzamos a querer ayudarle a Dios, como siempre,
muchas de estas mujeres que hemos visto, Damaris, estaba viendo yo las características que se parecen o estaba yo poniendo allí como por decir así, haciendo una comparación y los pasajes paralelos que yo puedo ver acá, estas mujeres tenían algo en común. Muchas de ellas no tuvieron paciencia. Y es lo que pasa hoy en día. Nos falta paciencia para ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero bueno, en la vida de ella siguió continuando y todo, pero quiero que hablemos acerca de un piquete que se tiró esta muchacha, muy malo, muy malo. Sí. Dice la Biblia que Jacob ya quería irse de la casa de Labán porque le había cambiado su salario 10 veces. Y todavía le dice a sus esposas, miren, yo respeto mucho a su papá. Ustedes saben que yo he trabajado más de 14 años, como por 20 años con él. Y ustedes saben que su papá me ha engañado. Ustedes saben que mi suegro me ha cambiado el salario muchas veces y Dios me ha bendecido. Yo necesito que nos marchemos de acá. Así es. Incluso le dijo, desde el principio, pues le mintió cuando le dio a Lea y no a Raquel. Entonces, claro, él le dijo, ustedes saben de que yo he trabajado arduamente por su papá. Y él nunca, como que él no había valorado hasta cierto punto el trabajo de este hombre, ¿verdad? Entonces, incluso Dios le dijo, ya es tiempo que tú te regreses a tu parentela, o sea, que regreses de donde eres. Y él pidió irse, pero Labán no accedió. No quiso. No quiso. Él quiso por las buenas. Él se quiso ir pero por las buenas, Labán no quiso soltarlo, porque sabía que la bendición de Dios estaba con él. Y él había visto el cambio que había tenido en sus ovejas, en su ganado, desde que Jacob había estado con él. Entonces, a raíz de esto, él quería seguir teniendo más bendición, entonces no lo quería soltar. Sí. Pero no, tuvo que venir Jacob y dice que empacó sus cosas, agarró a sus mujeres, a sus hijos, y se fue. Pero allí viene un acto que hace Raquel y ese acto y eso nos lleva a los creyentes que de repente, siendo hijos de Dios, cometan y actúan y hacen cosas que van en contra de Dios, inclusive cosas que Dios abomina. Y mira, Raquel vino y hurtó los ídolos de su padre Labán. Entonces, eso a mí me dice, porque yo no voy a hurtar un ídolo si yo no creo que ese ídolo tiene poder. Yo no voy a hurtar esos muñecos, esa creación de hombre, si yo no creo que esa creación de hombre puede ser algo por mí. Es decir, creía en Dios, pero también creía en los ídolos de su papá, porque si no, no se los hubiera llevado. Y dice la Biblia que los hurtó. Y bueno, y como se fueron de escondidas de Labán, y más adelante, se da cuenta Labán de que Jacob ya se había ido y lo sigue. Y cuando lo sigue, lo primero que hace al reclamarle, le dice, ¿sabes qué? Lo peor de todo, que te traes a mis hijas hurtadas, le dice. Así le dijo, como que dice no has permitido ni que les dé un beso de despedida, un abrazo. No dejaste que me despidiera y se hizo la víctima y cuando fue él que no lo quiso dejar ir a las buenas a él. Entonces sí, cuando se llegó y algo de lo que se agarra Labán, y es que mira, mucha gente es así, es mala y después te hace ver como malo a ti, porque eso es lo que hacía Labán. Labán era tremendo. Y bueno, y resulta que llega, ¿verdad? Y lo primero que se agarra a Labán es reclamarle. También te robaste mis ídolos. Y eso le enojó a Jacob, porque hay algo que Jacob podía tener. Muchos errores, pero Jacob a su Dios no lo cambiaba. Sabía quién era Dios. Sabía que tenía un Dios poderoso que no podía cambiarlo por nada. Que ninguno de esos idolitos que tenía, Labán podía compararse con el Dios que él tenía. Y entonces le dice, tú te hurtaste. No, yo no he hurtado nada. Yo no tengo nada. Es más, busquen toda la caravana y el que lo tenga, que no viva. Que no viva. Qué terrible. Miren hasta dónde llega la misericordia de Dios, porque el que se encontrara que había robado los ídolos, lo iban a matar. Y es que Jacob no sabía que Raquel los había tomado, por eso es que le dijo, busca y el que los tenga, pues que muera.
porque claramente él no sabía que Raquel los había tomado de escondido. Y la misericordia de Dios llevó todavía a que no la descubrieran, porque ella vino, los agarró y se sentó en ellos, los puso en un camello y se sentó encima de ellos y le dijo el papá, como que la llamó, o sea, revisó en todos los campamentos y no los encontró. Ajá, y iba a revisar en Donde ella estaba. donde ella Y estaba. le dijo que, como que la llamó a ella y le dijo, ven. Y Raquel, bien astuta, le dijo, no puedo porque estoy en mis días. Como que haciéndole saber que andaba quizás con el periodo y por eso ya no podía levantarse. Pero no era por eso, era porque ahí estaban los ídolos escondidos. Qué astucia más tremenda. Y mire, yo te voy a decir algo. La mentira puede recorrer 1000 años, pero la verdad en un día la alcanza. Por mucho que tú quieras mentir o tapar ciertas cosas, porque a veces así Sí. hay gente que dice que ama a Dios, pero de escondidas hace cosas que son abominables a Dios. Así es. De escondidas tiene valor de hacer cosas que a Dios no le agradan y que a Así Dios le es. repugna. Y debemos de recordar que Dios está en todo lugar y que aunque el hombre, o por decir así, el humano no te pueda descubrir, pero Dios ya lo sabe, porque a veces nos cuidamos de los ojos de la tierra, pero no los cuidamos de los ojos celestiales, Así es. de los ojos que nos ven en todo lugar. Dice la Biblia que si estamos ahí arriba, Él nos ve. Si estuviéramos en lo profundo de la mar, Dios Ahí nos nos ve. ve. Si estuviéramos a los extremos de la tierra, Dios nos ve. ¿A dónde huiré de tu presencia, oh Señor? ¿Dónde huiré de tu espíritu? A donde yo me encuentre estás tú. Entonces no podemos escondernos y hay gente que de repente, la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y eso me encanta porque dice que no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Alcanza la misericordia. Entonces, Dios está esperando que seamos sinceros, no porque Dios no sepa lo que hemos hecho, Dios ya sabe lo que hemos hecho, Así es. pero Dios está esperando que lo confesemos Nos voluntariamente. da esa oportunidad. Él da esa oportunidad de que nosotros lo podamos decir voluntariamente. Yo cometí este error. Aquí estoy, yo soy culpable y me quiero reivindicar, quiero restaurarme. Pero ella vino y se sentó allí y dijo, no, yo no tengo nada y yo ando con mi periodo y a mí nadie me puede sacar de aquí. Y se lo llevó, pues. Y se lo llevó. Y así como, y en el 42 dice, cuando ya él había revisado todo, cuando ya Labán ya había cerciorado que no estuvieran ahí los ídolos, dice en el 42, le responde Jacob a Labán y le dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Por qué le mencioné esto? Porque si bien es cierto, Labán fue le salió al encuentro, los alcanzó, pero Dios ya había actuado a favor de Jacob, porque dice que una noche antes de que Labán pudiera acercarse a Jacob, Dios le habló y le dijo, ten cuidado con lo que vas a hablar con mi hijo Jacob. Si vas a hablarle, que sea con paciencia, porque Labán iba con toda la furia por los ídolos. Sí. A quererle salir al encuentro y me imagino que sus intenciones eran mandar a Jacob sin nada, pues. Pero No, sí cuando que- Dios está en el asunto y cuando uno confía en Dios, pues Dios mueve, como dice ese dicho, cielo y tierra por los hijos de él. Así es, porque es que Dios las injusticias, miren, por muchas injusticias que tú estés pasando, porque sean injusticias, porque a veces decimos, es injusticia, pero tenemos que revisar lo que hemos hecho nosotros también. Así es. Pero lo que le había pasado a Jacob, queridos amigos, era una injusticia. Él se había aprovechado prácticamente, lo había explotado al pobre muchacho, porque Así él es. llegó joven a donde Jacob y él lo explotó, le sacó el jugo de la vida y luego ya después quería mandarlo prácticamente sin nada. Ok. Y Dios no iba a permitir eso, porque es que Dios estaba tratando con Jacob, estaba castigándolo por haber usurpado el lugar de su hermano Esaú.